Tiempo para crecer hacia una fe adulta. Siempre hemos dicho que debemos dar razones de nuestra esperanza. Y cuando damos razones de nuestra esperanza, somos ese eco de Jesús en el mundo. Estamos llamados a ser la memoria viva de Jesús en medio de todos. En medio de tus hijos, con tu esposa, con tu esposo, con tu familia, con los amigos. Ser la memoria de Jesús. ¿Qué tal eso como proyecto de vida, como misión realmente? Para nosotros los cristianos, pues ese reto yo sé que es mayúsculo, pero es por ahí el camino, que cada uno de nosotros sea un sacramento viviente del Señor en medio de las calles, en medio del partido de fútbol, en medio del costurero, en medio de la cocina, de la universidad, de la tienda, del consultorio, del centro comercial, que seamos una memoria todos los días más elocuente de Jesús, a los pies del Maestro, siempre necesitados de escuchar esa palabra de Jesús que llena nuestro corazón de una nueva sabiduría y a partir de esa sabiduría de una esperanza que no regala este mundo, sino que viene a partir de ese compromiso cierto, veraz, real, responsable que adquirimos al volvernos discípulos de Jesús, amigos del Señor, entrar en esa corriente de amor y de afecto que a cada uno de nosotros nos lleva a entregar con nuestro corazón, con todos nuestros gestos, con todos nuestros sentidos, pues ese que mora en nosotros, que nos habita y nos constituye, el Señor Jesús, la fuente de nuestra vida. Llamados pues a la vida y a la vida en abundancia. Detrás de mí hay un cuadro muy significativo que está revelando ese lavatorio de los pies, ese gesto de Jesús tan importante que en el Evangelio de Juan va a resumir todo lo que es la teología de la Eucaristía. Más que la institución del pan, del vino en la consagración, Juan nos va a enfatizar ese gesto eucarístico del lavatorio de los pies, que nos conecta inmediatamente con esa tarde, esa misa vespertina, solemne, entrañable, hermosa, que toca todas las fibras del Jueves Santo, pero que también nos conecta con todas las Eucaristías diarias de nuestra vida, con esa Eucaristía dominical igualmente tan importante en una comunidad que celebra la memoria y la alegría de Jesús, y una comunidad que también en una forma sencilla se reúne durante la semana ante el pan eucarístico, ante la mesa de la fraternidad para hacer memoria del Señor. Jueves Santo, tiempo de Cuaresma, Semana Santa, pero también la vida diaria de cada uno de nosotros
como una existencia eucarística y mirarla desde ahí. Mirando este cuadro que me acompaña como fondo, recordaba ese texto tan bello de Juan que nosotros proclamamos siempre el Jueves Santo. Ese texto que nos está hablando a nosotros de unas realidades muy grandes, y es en Juan 13. ¿Recuerdan? Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Primer dato que quiero como resaltar ahora, los amó hasta el extremo. ¿Qué quiere decir eso de amar hasta el extremo? ¿Por qué lo califica Juan? Y yo creo que Juan lo está calificando porque el amor de Jesús es un amor que tiene una singularidad muy grande. Primero que todo, yo no lo quiero llamar un amor heroico, porque hoy se habla mucho de los héroes, inclusive se ha puesto hasta de moda de hablar de los héroes a nivel cristiano. A mí particularmente no me gusta esa palabra de los héroes a nivel cristiano. Yo siento que ese amor hasta el extremo es la expresión profunda de la santidad. Entonces, yo no los llamo héroes, yo llamo gestos de santidad, gestos divinos, gestos que tienen el aval, la fuerza, la inspiración de Dios en la vida de un hombre. Y Jesús nos amó hasta el extremo, hasta la última gota, se regaló absolutamente todo. Cuando hemos hablado tantas veces que el pecado consiste en los ahorros, que nos ahorramos palabras, gestos, abrazos, besos, llamadas, presencias, nos ahorramos a nosotros mismos, es todo lo contrario al amor, porque el amor lo que sabe es darse, entregarse hasta el extremo, sin tener nada para sí. Todo se va hacia el otro, que es el objeto de su amor. Y ese texto que comienza con esa expresión tan hermosa, tan divina, que nos amó hasta el extremo, también tiene lo siguiente, recordemos. Y él se levantó de la mesa, se quitó el manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego echó agua en una jofaina y se puso a lavarle los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que se había ceñido. Cuando llegó a Simón Pedro, éste le dijo: Señor, ¿me vas a lavar tú a mí los pies? Jesús le replicó: lo que estoy haciendo tú no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás más tarde. Pedro le dijo: tú no me lavarás los pies jamás. Jesús le contestó: si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Entonces le dijo Simón Pedro: en este caso, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza, etcétera. Sigue ese texto, pues bellísimo, que se los dejo como tarea, leer todo ese evangelio de Juan 13, que está exponiendo todas esas horas últimas de Jesús y toda esa parte de la cena, de despedida de Jesús. Un gesto, como les decía yo hace un instante, que en Juan va a representar toda la teología de la Eucaristía. Recordemos que esos gestos de Jesús que se van a repetir en el Evangelio, que para nosotros ya son muy conocidos, que se han hecho canción, que se han hecho oración, también con una gran piedad y con una gran delicadeza, que se han vuelto imágenes, que salen en las procesiones de Semana Santa, que se han vuelto cuadros famosos, de repente pueden tener el riesgo de perder como la fuerza, la profecía que tienen esos textos, esos gestos. Muchos de esos gestos fueron absolutamente escandalosos para su época. Y por ejemplo, a los discípulos, por eso Pedro le va a decir: ¿cómo me vas a lavar tú los pies a mí? Recordemos que ellos andaban en las sandalias, llegaban con los pies todos empolvados a estos recintos y los sirvientes lavaban a sus señores los pies, a sus señores. Jesús va a hacer un gesto que hacen los señores,
que hacen los patrones, que hacen los esclavos a sus señores. Jesús se va a poner en el papel del esclavo o del servidor o del sirviente, y eso resulta para sus muchachos, para los suyos, un gesto realmente que los sorprende, no que los escandaliza, porque ellos están en una clave ya de amistad y de gran acogida, sino los sorprende. ¿Y ahora qué nos quiere decir a través de este gesto? Y yo pienso que esa pregunta es válida para cada uno de nosotros en este momento. ¿Por qué Jesús, siendo el Señor, toma el papel de siervo, de esclavo, del último, del servidor? ¿Por qué, siendo el Maestro, Jesús se vuelve así, tan pequeño, tan humilde, como tan nada? ¿Por qué se abaja tanto al punto de lavar los pies? Y le dice a Pedro: y si tú no te dejas lavar los pies, no tienes nada que ver conmigo. Podríamos decir que esa es la comunión profunda. Y ahí hay un gesto eucarístico muy hondo que debemos descubrir nosotros en todo el contexto eucarístico, de esas Eucaristías diarias constantemente, donde nosotros hacemos con amor la memoria del amado, la memoria de Jesús. Antes de seguir, hagamos pues un momento de oración. Sigue curvado sobre mí, Señor, remodelándome, aunque yo me resista. Qué atrevido pensar que tengo yo mi llave, si no sé de mí mismo. Si nadie como tú puede decirme lo que llevo en mi dentro, ni nadie hacer que vuelva de mis caminos, que no son como los tuyos. Sigue curvado, agachado sobre mí, tallándome, aunque a veces de dolor te grite. Soy pura debilidad, tú bien lo sabes, tanta que a ratos hasta me duelen tus caricias. Líbrame los ojos y las manos, la mente y la memoria y el corazón, que es mi sagrado, al que no te dejo entrar cuando me llamas. Entra, Señor, sin llamar, sin permiso. Tú tienes otra llave además de la mía, que en mi día primero tú me diste y que empleo pueril para cerrarme. Señor, que sienta sobre mí tu conversión y se encienda la mía del fuego de la tuya, que arda siempre allá en mi dentro y empiece, Señor, a ser hermano, a ser humano, a ser persona. Qué paciencia, Señor, sobre tu mundo, que nosotros tratamos mejor, que maltratamos, como si fuera nuestro, del primero que llegue, el más astuto o el más ladino, o de aquel o de aquella, a quien no duele pisar, o a los demás, como se pisa la uva en el lagar, o una hormiga, o un escarabajo. Sigue vuelto, Señor, con tu sol y tu lluvia para todos, para buenos y malos, pacientes y violentos, víctimas y verdugos, lloviendo y calentando esta tierra que somos. Sigue haciendo germinar en todos la semilla que eres, que la hagamos crecer sin desmayarnos entre tanta cizaña, y que dé de comer a mucha gente pan tuyo y pan nuestro, el que de ti hemos aprendido a hacer multiplicándonos. Amén. Conviérteme, Señor, sigue agachado, moldeando mi barro con tu eterna paciencia, mejor dicho, con tu amor hasta el extremo. Que el Señor me toque, que el Señor llene mi vida y que haga germinar en todos esa semilla de Él, esa siembra bendita que todos hemos recibido a partir del bautismo y que de repente, por muchas circunstancias, se nos olvida.
que todos estos días donde nosotros estamos haciendo memoria del Señor, donde nos ponemos a los pies del Maestro, sea unos días para fecundar nuestro corazón, para regar esa semilla, la semilla de Jesús, que genere gestos absolutamente nuevos y que nos abra a nosotros a una sabiduría que efectivamente no es de este mundo, que va en contravía, que nos resulta repelente mirándola a la carrera, pero que es la única que a nosotros nos da el verdadero sentido de la existencia. Les decía que mirando ese texto de Juan, que la Iglesia proclama con tanta delicadeza en esa misa vespertina del Jueves Santo, y mirando este cuadro que atrás me acompaña, hagamos una reflexión muy sencilla en torno a esos gestos eucarísticos, para que la Eucaristía sea en cada uno de nosotros un acontecimiento profético, o sea, de anuncio, de denuncia, de compromiso, que nos inquiete, que la podamos celebrar con todo lo que somos nosotros, que sintamos que la Eucaristía no es algo más que vivimos de repente a la carrera, sino que a ella entremos como con temor y temblor, esto es, en una actitud reverente, de un silencio profundo de escucha, para que sea la mirada, la palabra y los gestos del Señor los que entren en nuestro corazón y nos permitan salir de forma eucarística de cada celebración. Mirando pues toda esa teología, quiero recordar que Jesús creó un clima muy especial en esa tarde del Jueves Santo, en esa tarde donde se instituye la Eucaristía, el sacerdocio y el mandamiento nuevo del amor, de ese amor no como nosotros amamos, sino como Él ama. Recuerden, ámense como yo amo. Y esos tres acontecimientos que se celebran el Jueves Santo y que siempre nosotros hacemos memoria en cada Eucaristía, pues se van a resumir o en un pan partido o en ese gesto elocuente de lavar los pies. Cena de despedida que compartió con los suyos en la víspera de su asesinato. Hay que recordar que a Jesús lo asesinaron. Jesús no murió de muerte natural. Jesús muere en plena juventud. Jesús muere en pleno diseño de la vida. Jesús muere lleno de vida y lo silencian, lo asesinan. Lo asesinan las voces y los poderes que no quieren escuchar la palabra y que no quieren más presenciar esos gestos eucarísticos de Jesús que están revelando otro tipo de ser, de vivir, de hacer, de estar en el mundo. Él sabía que era la última cena y ya no volvería a sentarse con ellos hasta esa fiesta final en la casa del Padre. Jesús siempre lleno de esperanza en el Padre, Jesús siempre anunciando ese Padre, y Jesús quiere dejar bien grabado en el recuerdo de ellos lo que siempre ha sido su vida, pero no solamente en el recuerdo de ellos. Fíjense y verá que a nosotros nos llega todo el Evangelio como el eco de ese recuerdo que dejó en ellos, de ese recuerdo que dejó en los apóstoles, de ese recuerdo que hizo de su vida una vida nueva y una vida martirial. Martirial quiere decir testigos con todo del amor de Jesús mismo. Ellos empezaron a obrar eucarísticamente. No era una memoria, sino que era un recuerdo que tocaba, un recordare que tocaba el corazón y los impulsaba a una vida con los gestos de Jesús. ¿Qué quería Jesús dejar bien grabado para que lo tengamos siempre presente en cada Eucaristía? La pasión
por Dios, por su Padre, y esa pasión que es la entrega total por todos, por todos. Y esto suena muy fácil decirlo, pero a veces hemos generado también una espiritualidad casi que inconsciente, donde nosotros excluimos a tantos de la Eucaristía, donde hemos excluido a los otros de ese pan del amor, de la bendición y de la vida que se ofrece gratuito para todos los que lleguemos a la misa aporreados, con chichones, impuros, en definitiva que lleguemos con nuestras manos abiertas, necesitados de pan, de reconciliación, de abrazo, de vida, de fuego en el corazón, de conversión. Nosotros no llegamos a la Eucaristía limpios, por eso necesitamos que lave nuestros pies, esto es, todo nuestro ser. Esa noche Jesús todo lo vivió con una profunda intensidad. Al repartirles el pan y al distribuirles el vino, les vino a decir estas palabras que son memorables: ese pan y ese vino, comidas de fiesta, pero también podríamos decir comidas cotidianas, que van a adquirir a partir del corazón del que preside la mesa un significado absolutamente nuevo, revelador, que está invitando a una comunión, a una entrega de todos, a tejer comunidad, a sentirnos implicados. Y es que cuando Él les entrega ese pan que se parte, por eso ustedes recuerdan que en cada Eucaristía, cuando el presbítero levanta el pan partido dice: este es el Cordero de Dios. Cuando él dice eso, el presbítero está mostrando un pan roto. Esa es la elevación más importante de la Eucaristía. Cuando el presbítero levanta ese pan roto, o sea, este pan roto es el Cordero, este pan roto es Jesús, es un pan que se rompe, que se regala, y cuando Jesús los da, está diciendo: miren, así soy yo, os doy mi vida entera, os doy mi vida entera. Mirad, este pan es mi cuerpo roto por vosotros, este vino es mi sangre derramada por todos. No lo olviden nunca, por todos, por aquellos que nosotros ya hemos condenado en vida, por aquellos que no tienen ninguna posibilidad ya ante la mirada de este mundo, por todos. Nadie, absolutamente nadie, está desahuciado ante Jesús. Recordémoslo, lo he repetido siempre: ni tu culpa, ni tu pecado, ni tu ayer sórdido, equivocado, maltrecho, mezquino, puede ser más grande que la acción del amor de Dios en ti, que te restaura, que te salva, que te sana, que te entrega a partir de esa entrega de Él, que se regala todo, para que tú lleves en tu vida la salvación, el amor que te hace nuevo, que te da la vida profunda en abundancia. No lo olviden nunca, haced esto en memoria mía. Cuando estamos en la Eucaristía, no es únicamente el presbítero, es una comunidad que está entrando en comunión con el pan roto que es Jesús, con esa copa que se derrama que es Jesús, con esa sangre que es expresión de su vida entera donada para nosotros. ¿Cuál es esa donación? Que yo no estoy solo, que yo soy amado, que yo le importo a alguien, que alguien me ama aún en los abismos de mi vida. Recordadme así: totalmente entregado a vosotros, esto alimentará vuestras vidas. Palabras de Jesús: haced esto
en memoria mía. Hermanos, todos esos gestos y esas palabras eucarísticas, yo quiero que resuenen en cada uno de nosotros de una forma mucho más significativa. Para Jesús era el momento de la verdad. En esta cena se reafirmó su decisión de ser fiel hasta el final. Ninguno de nosotros es fiel todavía, no hemos muerto, estamos en proceso. Pidámosle al Señor esta búsqueda, estas ansias de coherencia. Sé en nuestra pequeñez, sé de nuestras debilidades, sé de nuestras enfermedades, sé de nuestros dolores, de nuestras minucias, todos nosotros, pero somos los amados de Jesús, somos los invitados a su cena. Los que se sientan a su cena no son hombres terminados, son hombres en proceso, haciéndose, son hombres en conversión, son hombres saliendo de una oscuridad y dejándose amar y rehacer completamente por aquel que es el artífice de la vida. Seguirá siempre del lado Jesús. Él va a seguir siempre al lado de quienes, de los débiles. Y ese débil eres tú, y ese débil soy yo, pero me has juzgado por las apariencias y crees que yo soy fuerte, cuando yo, como tú, también soy débil. Él morirá enfrentándose a quienes deseaban otra religión, a los que deseaban otro Dios, que se estaba olvidando tal vez del sufrimiento, de la necesidad, de los gemidos de la gente. Él da la vida sin pensar más en él mismo. Él confía en el Padre. Él confía en el Padre. Tan bello eso, y en sus santas y venerables manos toma ese pan y esa copa y ese vino y lo entrega a todos, porque Él en definitiva, en sus santas y venerables manos, deja también toda su vida en las manos paternas. ¿Qué es la Eucaristía? Es celebrar, hermanos, la memoria de Jesús, que se ha grabado en nosotros hasta el final, y quiere decir seguir sus pasos, nuestra vida con un compromiso para intentar vivir esos gestos de Jesús hasta las últimas consecuencias. Esta vida mía no la quiero guardar exclusivamente para mí. Eso es lo que les está diciendo Jesús. Esta vida mía no la quiero guardar exclusivamente para mí, no la quiero acaparar solo para mi propio interés. Quiero pasar por esta tierra reproduciendo en mí algo de lo que Él vive. Ese es para mí el compromiso eucarístico. Yo no quiero una vida encerrada en mi propio interés. Todo el mundo me invita a ahorrar, a cuidarme, a asegurarme. Toda la situación me invita a temer al otro como una amenaza. El gesto eucarístico de Jesús me invita a regalarme hasta el extremo. Me cuesta, no entiendo, tendré razones tal vez para no hacerlo. Sin embargo, todo se silencia ante el amor hasta el extremo por Jesús. Hermanos, estamos haciendo una reflexión en torno a la Eucaristía, a toda esa teología que nace en el Jueves Santo, que es tan importante y que es definitiva para nosotros. A veces hemos visto una institución eclesial como tan arriba, tan pomposa, tan rica o tan monumental, de grandes ornamentos o de grandes altares o de grandes cosas, que de repente todo nos resulta lejano, repelente, fastuoso, grande, y hemos olvidado el escándalo del siervo, del pobre, del amigo, de aquel que se ha acercado a nosotros. Por eso, en la Eucaristía, al salir de la Eucaristía,
La vida en el Espíritu Santo nos va a llevar por un camino contrario a lo que la cultura nos está enseñando. Y el camino contrario tiene que ver con el movimiento de Jesús, que es un movimiento descendente. Y Él se agacha, y lava los pies, y besa esos pies, y seca esos pies, como un símbolo de lo que es el corazón de un hombre trabajado por Dios mismo, impulsado por Dios mismo. Y este camino descendente que nosotros vamos a comprometernos a partir de cada Eucaristía, no existe para simplemente generar o sufrimiento o para someternos a un dolor o una humillación, sino para ayudarnos a ver a Dios presente en medio de nuestras luchas. Porque pensamos que a veces es por el dolor o por el sufrimiento, por una mera humillación. No. Ese camino descendente es para que nosotros podamos descubrir al Señor presente en medio de nosotros. Pero lo hemos dicho desde el tiempo de la Navidad, que Él desciende, que Él se hace prójimo, que Él se hace pequeño, que es el misterio profundo de la encarnación. Así como vemos a Dios, el Padre, en el camino descendente del Hijo, de Cristo, también nosotros somos conscientes de ser verdaderamente hijos de Dios, siguiendo el camino descendente que nos va a regalar, nos va a entregar todos los gestos de Jesús. Este lavatorio y la cruz, signo de entrega hasta las últimas consecuencias. Jesús nos está regalando que es posible que nosotros entremos en un estilo nuevo para vivir, en una realidad absolutamente nueva, un estilo de vida que el mundo no lo entiende, no lo comprende, no lo entrega, no lo enseña. Al contrario, lo ataca, se burla, lo ve contradictorio aparentemente a la realización humana. Todo este mundo está indicando un camino ascendente. Pero recordemos que en las últimas horas de Jesús, en esa oración sacerdotal, Él va a decir, orando por sus discípulos, ellos no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. No te pido que los retires o que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. Como tú me has enviado al mundo, yo también los he enviado al mundo. A ver, es en medio de este mundo, de tu casa, de tu trabajo, de la bomba de gasolina, con tus amigos, con la rumba que tenemos sencilla y deliciosa, con el trabajo en la clínica, en la universidad, en tu noviazgo. Es dentro del mundo donde el Señor nos quiere a nosotros vivos, pero no con el estilo del mundo. Dentro del mundo sí, pero no mundanos. ¿Qué es el estilo eucarístico que nosotros estamos llamados a vivir? El estilo de Jesús, que nos va a regalar la vida y la fuerza en el Espíritu. Nosotros tenemos varias tentaciones muy importantes, tentaciones que el mundo nos entrega constantemente, y es la tentación de ser competentes, de ser espectaculares y de ser poderosos. Todos, de una u otra forma, las tenemos. Y nosotros, los presbíteros, los pastores, tenemos un pecado de vanidad tremendo. Ganas ser competentes, ser espectaculares y ser poderosos. Gran pecado de nosotros los presbíteros, pero también tu pecado y el pecado de la cultura y el pecado que te está enseñando
toda la universidad a ti, una gran competencia, una gran espectacularidad y ser realmente, tener poder en el mundo. Ese Jesús que lava los pies, que parte el pan, que se hace Eucaristía, es el mismo que nació como un niño pequeño e indefenso. Es el mismo niño que fue refugiado en Egipto. Es el mismo adolescente obediente. Es el mismo adulto discreto y el discípulo penitente de Juan el Bautista. Él, que vivió como un predicador de Galilea, seguido por unos sencillos e inquietos pescadores. Él, como un hombre que comía con pecadores y hablaba con extranjeros, que como marginado murió, y murió como un criminal, y que era considerado por los poderosos de la religión y de la política y de la economía como una amenaza para su pueblo. Ese Jesús que se hace Eucaristía es el hombre que pasa del poder a la impotencia, de la grandeza a la pequeñez, del éxito al fracaso, de la fuerza a la debilidad, de la gloria a la ignominia. Un camino descendente, no ascendente, no el camino del poder, no el camino del éxito, a como dé lugar. No es que vamos a buscar el fracaso porque sí, sino que el gesto eucarístico por antonomasia es ese, hacerse servidor, encontrar en el otro toda la posibilidad de entregar la vida y de edificarlo como hijo de Dios, en su dignidad inviolable y en su grandeza, en el bien que no tiene límite, que lo podemos hacer siempre, en la capacidad ilimitada del amor, esto es, del bien, de la verdad, de la justicia, de dar la vida a aquel que llora en medio del camino y que se siente profundamente excluido. Seguiremos con estas reflexiones en torno a la Eucaristía, en torno a estos días que nos están tocando la vida a nosotros, para que nos acerquemos siempre, cuando llegue un Jueves Santo y cuando llegue la Eucaristía dominical o de la semana, con un corazón más dispuesto, más abierto a la verdad y a esos gestos reverentes, sagrados y escandalosos y proféticos y reveladores de una sabiduría absolutamente nueva de Jesús. Qué bueno, porque Él a ti y a mí nos ha amado hasta el extremo.